Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Esta crítica es realizada con fines periodísticos. Al mismo tiempo, se informa que el presente análisis posee spoilers masivos. Se recomienda discreción. 1926. Se nos narra la aventura de Newt Scamander, un magizólogo británico que en su viaje a Estados Unidos extravía su maletín, una caja de Pandora que por un desliz termina siendo abierta y desencadenando un grupo de bestias mágicas por las calles neoyorquinas. Será pues su misión capturarlas antes de que alguien les haga daño o ellas le hagan daño a alguien. Todo entretejido en una sociedad alterada por los ataques del mago tenebroso y bastante poderoso Grindelwald. Historia. J.K. Rowling luce desatada en la construcción de esta historia. Si bien su colaboración fue indispensable y constante en la elaboración de las 8 adaptaciones de los libros de Harry Potter, aquí podemos verla libre de filtros y con todos sus pensamientos enfocados en un argumento estrictamente diseñado para cine. Para la elaboración de esta cinta no tenía que alterar detalles X o Y para que funcionasen en la gran pantalla. La historia era pensada desde su vientre como un producto fílmico con todas las implicaciones que esto acarrea. Entonces, Animales Fantásticos nos ofrece una narrativa que recuerda en exceso a un libro de Rowling. Elementos repartidos a lo largo de su duración nos remiten constantemente a ellos. Analicémoslos. 1. La trama se siente episódica. Los personajes saltan de situación en situación y de lugar en lugar con el fin de cumplir pequeños objetivos que, aunque sabemos que llevarán a un desenlace y consecución mayor, no sabemos a ciencia cierta cuándo llegará o cómo será. Básicamente somos testigos de pequeños mini arcos argumentales, de pequeños capítulos dentro de una historia. 2. Es un detalle muy bonito percatarse de que la historia empieza cuando Newt llega en barco a Nueva York y que culmina cuando parte a Londres nuevamente en un transatlántico. Esto recuerda mucho al esquema del viaje iniciático del niño que vivió, cuyas aventuras comprendían bucles enmarcados por desplazamientos en tren. 3. También hay una propensión a la implementación de un misterio entre líneas, cuya revelación pondrá al descubierto una especie de titiritero que controla los hilos argumentales tras el escenario. En el pasado, este era un elemento emocionante y de gran sobresalto dentro de las películas, pero en este metraje no es un elemento llevado de tan buena manera. Desde lejos se ve venir la auténtica identidad del Obscurial y de la relación entre Percival Graves con Grindelwald. No culpo a la autora de que la revelación del enigma no sea tan amedrentador como debería. Creo que este es un fallo solo propio de Yates, de su insuficiencia a la hora de poner suspenso e intriga en el asunto. De por sí estas revelaciones habían perdido potencia dramática desde la quinta película, o sea, desde que él llegó a la franquicia. 4. Adelantándome al apartado de personajes, en Animales Fantásticos podemos encontrarnos una configuración muy propia de las novelas de Rowling a los personajes, quienes en ocasiones alcanzan cierta caricaturización, una que, más que ser burda, molesta o desazonada, posee un encanto dulce, tal es el caso de Queenie. Este aspecto había sido muy menguado en las adaptaciones de Harry Potter, pero en los libros estaba más que presente. 5. El sentido del humor tan británico que empapa múltiples situaciones y escenas. Y no tengo más que decir sobre esto. Conforme la cinta se desarrollaba, uno de mis más grandes miedos era ver cómo de a poco se materializaban múltiples subtramas alrededor de varios personajes, un movimiento con altas posibilidades de devenir en caos. Para bendición de la propia obra, cada una de estas historias alcanzan, a partir de 2 herramientas, una resolución óptima que no deja ningún cabo suelto. La primera de ellas tiene que ver con la implementación de un gran conflicto que opera a modo de imán y permite que el trajín de cada actante confluya en el desenlace. La segunda está relacionada con un montaje ágil, propiciando el entrecruzamiento periódico de cada subtrama y asegurándose de que el desarrollo de todo el trabajo sea dinámico. Básicamente, tanto el puerto de llegada de la aventura como el tránsito que nos lleva a este es próspero y muy bien estructurado. Un detalle a aplaudir desde el guión es su no complacencia al público. En otras circunstancias, en el clímax y el epílogo se habría optado por un ortodoxo cliché y dulzón destino para sus personajes, pero aquí me alegra poder decir que no fue así. Siendo testigos de la libertad de Rowling al construir la historia, podemos apreciar la fatalidad en el portador del Obscurial, la pérdida de los recuerdos y de, en teoría, una vida más alegre para el personaje no mágico, y de un paréntesis dentro de la relación amorosa entre Newt y Tina. Me alegra saber que dentro del mundo mágico de la rubia británica se conserva la percepción amarga de la vida y donde no todo remata en el happy ending.
Asimismo, es de ovacionar el hecho de que el filme sea autoconclusivo y decida no ultimarse con un cliffhanger o una escena postcréditos, a sabiendas de que ya están programadas 4 secuelas. Hacía tiempo que no veía a la Warner preocupada por narrar coherentemente y determinadamente una historia. Últimamente se dedica a pensar más en los beneficios monetarios que las continuaciones pueden originar que en el ahora. Ya lo dije antes en otra crítica, por lógica asegúrate de contar bien la historia que tienes entre manos antes de abordar tópicos a desarrollar a largo plazo. Y no cabe duda que Animales Fantásticos cuenta muy bien y propone elementos muy interesantes a futuro. La ampliación que se presenta del universo mágico durante la trama es apabullante y opulenta. Libres de los grises pero acogedores muros del castillo de Hogwarts, en otro país y ante una comunidad mágica más descuidada y que subsiste en una época de tránsito y aclimatamiento de los magos a un mundo post-revolución industrial, tenemos un festival de situaciones que llevan a que las travesuras de cada animal dado a la fuga sean pirotécnicas, efectistas y más que divertidas. Ahora, hablando de las bestias fantásticas, existe un tema que empapa a la película y que Rowling ejecuta de manera insuperable. Bajo la mirada atenta de Newt, se transmite un fuerte y conmovedor embeleso hacia estas criaturas, una necesidad por generar cuidado y comprensión hacia su extrañeza, su belleza indómita y su forma de comportarse ante el mundo. Lo anterior remata prácticamente en una perspectiva ecológica que exalta el valor del reino animal sobre los demás y propone al ser humano como un actor dañino y corrosivo que en su afán por rechazar aquello que considera desconocido termina siendo destructor absoluto de lo que le rodea. Es más, amargamente esta conducta llevará a la fatalidad de cierto personaje previamente citado. Bien, ya llevo más de 2 páginas de puras alabanzas, es tiempo de señalar aquello que no salió tan bien. Aunque disfruté a rabiar la historia y el montón de referencias a los libros, los videojuegos y las películas pasadas hicieron que mi corazón bombeara más sangre de lo normal, no puedo dejar de pensar en aquella gente que no está tan familiarizada con este mundo y cómo fue su experiencia ante la cinta. Vale, que está claro que sería insano, poco práctico e insulso plantearlo todo desde cero, y por antonomasia quien vaya a ver este trabajo debería estar familiarizado someramente con la lógica del universo de Rowling, pero carajo, por momentos siento que el espectador promedio se puede perder en el camino, y además Yates es un director que no suele explicar demasiado bien algunos conceptos. Sin embargo, eso lo trataré más adelante. El punto es, a sabiendas de que la cinta es un spin-off y un producto autoconclusivo, no es un filme para novatos en Harry Potter. Por otro lado, solo puedo abochornarme por el gigantesco Deus Ex Machina que desencadena cierta poción del olvido con ayuda del majestuoso Frank. El asunto del borrado de memoria masivo plantea un sinfín de incógnitas acerca de su uso, su eficacia y hasta su propia coherencia. Es más, también habría sido pertinente mencionar qué especie era Frank y cuáles son las habilidades que le permiten hacer lo que se supone que hizo. No cabe duda que a la rubia escritora se le salió de las manos las masivas implicaciones del clímax, por lo que recurrió a una solución aún más masiva y conveniente. No es el primer Deus Ex Machina concebido por la autora, evidentemente, pero sí es el más severo hasta la fecha, un evento que desluce rotundamente la pulcritud del guión. En general, se puede decir que la historia de Animales Fantásticos es inteligente. Personajes. Como lo expresé con anterioridad, los personajes se sienten muy propios de Rowling y además hay un juego muy interesante en su utilización. Primero tengo que alabar que un personaje mogul sea el polo a tierra dentro de la historia, encaminando a los espectadores durante la aventura y contextualizando hasta donde se le permite a los menos avesados en este universo. Por no mencionar que el personaje de Jacob Kowalski reivindica a los no mágicos, quienes, no nos digamos mentiras, y esto es un problema creado por la autora en el pasado, se les asocia directamente con caricaturas como los Dursley, criaturas fofas, intolerantes, gritonas y fastidiosas. Presenciar un personaje de la misma estirpe que no huye despavorido o desaprueba la magia y que por el contrario siente una fascinación cándida por ella es un respiro muy bienvenido. Kowalski es divertido, simpático y con motivaciones tras de sí muy tiernas. Segundo, los animales mágicos se sienten muy reales y eso se debe a que no importa qué tan estrambóticos e imaginativos se vean, adoptan comportamientos tomados de la fauna real de nuestro mundo. Por ejemplo, la escena del baile de apareamiento en el zoológico es hilarante, pero fascinante también al detallar en el proceder del cortejo. Tercero, Queenie es una caricatura, de eso no cabe duda. No obstante, es muy funcional. Más que ser un comic relief de más, es la segunda cara de una moneda, es la antípoda de su hermana, Tina.
A la larga ayuda a nuestros héroes a superar múltiples peripecias y hey, esa coquetería, esa ensoñación y ese proceder risueño innato conquistó a todos los varones de la sala. Cuarto, un fallo sustancial del metraje es que se sugiere una relación de protección entre Credence y Tina, relación que no se ve bien desarrollada y que sinceramente aparenta salir de la nada. No basta con unos cuantos recuerdos fugaces y borrosos sobre este elemento, bien se pudo cultivar más para trascender a algo muy dramático en el clímax. Quinto, Newt como nuevo héroe protagónico se beneficia a partir de los matices que tiene ante Harry, tanto a nivel de personalidad como de habilidades. El primero es muy antisocial, estrafalario y calmado comparado con el segundo, quien es amigable con las personas amables, normal en su forma de comportarse y muy irascible. Además, habilidades como la desaparición continua, la realización de pociones y el cuidado de criaturas mágicas distan de la habilidad innata de Harry para volar, su facilidad para aprender hechizos complejos o su destreza en los duelos. El menú de personajes es Rowling en estado puro. Se sienten diferentes y aportan su grano de arena a la ecuación, sólidos y carismáticos. Actuaciones. El reparto en general, encabezado por Eddie Redmayne, es muy bueno. El papel principal es muy nutrido a partir del ganador del Oscar, quien a su manera también es un extraño y exótico espécimen. Newt Scamander es un ser flacucho y escurridizo que solo encuentra zona de confort frente a amenazadoras bestias y por las que desarrolla un afecto casi paternal, responsable como buen dueño de toda mascota. De ahí que demuestre dejadez, se muestre retraído y rara vez mire a su interlocutor a los ojos. Adoro ver cómo Redmayne teje a su personaje a partir de la proxemia. Su excelencia actoral les lleva a aportar con exceso a su personaje. Colin Farrell cumple con su rol y lo hace de buena manera, pero no ofrece nada atractivo a nivel de interpretación. Y es triste porque las distintas caras del mal que la franquicia mágica ha tenido, aunque en muchas ocasiones ofrecían un trasfondo difuso o nulo de lleno, desde siempre aportaban algo característico de alguna manera, y generalmente esto era desde la actuación. Ian Hart, su tartamudeo, Timothy Spall y Gary Oldman, cierta sordidez, malicia, insanidad y cierto tono retorcido. David Tennant poseía tics que deliciosamente enmarcaban su locura, Helena Bonham Carter sazonaba a su personaje de un sadismo exquisito y Ralph Fiennes estaba ataviado de un lenguaje corporal que le llenaba de malignidad. Joder, que hasta su versión más joven, por parte de Christian Coulson, se contemplaba violenta y sombría. Colin Farrell en los zapatos de Percival Graves, por su parte, es un ente manipulador y de ideales fascistas. Reitero, es un oponente sólido, pero más allá de su corte de cabello anacrónico, no encuentro nada que me haga recordarlo a futuro. Sí, muchos dirán que siendo Grindelwald disfrazado, por lógica no debería llamar la atención, y es comprensible este detalle, pero el actor pudo aportar algo especial de sí que le hiciera más carismático y memorable. Ya solo nos queda aguardar por el desempeño de Johnny Depp como Grindelwald en las continuaciones, quien, no lo dudo, nos sorprenderá. Los otros actores son en su mayoría desconocidos en el mundo del blockbuster, pero eso no les impide tener un desempeño sobresaliente. Destaco aquí a Ersa Miller, Dan Folger, Alison Sudol y Ron Perlman, quienes hacen a sus personajes aún más fantásticos de lo que ya son. Efectos especiales. Partamos de la dirección de arte que recrea a la perfección una Nueva York reluciente y construye meticulosamente el periodo de la predepresión económica. Los escenarios se hacen notar en todo momento, sean mágicos o moguls. Aquí destaco la casa de Mary Lou, que por su arquitectura alargada y aguzada nos transporta a la estética del cine expresionista alemán. También está el laberíntico cuartel de Macusa, una babilónica locación que desde la paleta de colores se diferencia del Ministerio de Magia anteriormente visto en Londres. El vestuario y el maquillaje exponen una diferenciación patente y lúdica entre los personajes, perimetrando estupendamente su personalidad. El diseño de las criaturas es calcado del papel y de lo descrito por la autora en aquel librito del 2000 en el que esta cinta se basa. La fisiología y complexión de estos estupendos bichos son físicamente plausibles, lo que los hace sentir reales, por no mencionar que a pesar de ser animales desarrollan rasgos psicológicos propios que generan ternura y empatía hacia el público, como las pantomimas del escarbato o el comportamiento maternal del demiguise para con el okami. No obstante, sus representaciones en CGI las noto en general algo falsas, a diferencia de, por ejemplo, el glorioso colacuerno húngaro del Cáliz de Fuego que se veía orgánico con la locación. En esta obra se percibe la inmaterialidad de las bestias, se evidencia que hubo una superposición tras haber grabado originalmente la escena sin ellos. Asumo que la falsedad notoria de esta fauna potencia a la larga el efecto 3D.
No cabe duda que el mencionado es bastante bueno en lo referente a jugar con las escalas de profundidad de los objetos en pantalla, jugar con los movimientos y acercamientos de luces provocados por los hechizos o jugar con, precisamente, los animales fantásticos. En resumen, un apartado técnico y visual que deleita por su calidad, pero que llegados ciertos momentos se deja llevar por las facilidades y falsedades del ordenador. Banda sonora. La incursión de James Newton Howard al Wizarding World es uno de los aciertos más potentes que la Warner y Yates han podido tener. Su partitura condensa un catálogo de emociones que se hace notar, que exhala vida propia y amplifica la carga semántica de las escenas, por no mencionar que les da 1000 patadas a los desilusionados soundtracks de Alexander Desplat. La franquicia no hallaba una composición de tan alta calidad desde los tiempos de John Williams. Siento que este Ost evoca mucho a la primera entrega del Niño Mago de 4 ojos. Transmite un tono dorado que lo inunda todo. Destaco entre el vasto número de melodías, la tonada A Close Friend e Inside the Case, preciosas de inicio a fin. Dirección. Yates resarce sus malas jugadas del pasado, cada vez se le ve más enfocado y con mayor entendimiento de la cosmogonía que tiene entre manos. Esto se aplaude y de paso evita que yo rechine los dientes. Por ejemplo, desde el vamos se nos da a entender que las secuelas de esta película desarrollarán el idilio y enemistad entre Dumbledore y Grindelwald. Ya saben, esa subtrama perfilada en las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2 que no llevó a ninguna parte. Es como si Yates quisiese remendar los puntos mal cosidos de las 5 entregas que con antelación dirigió. También hay una intención de explicar, al fin, lo que es un skip. Ya saben, esa palabra con la que Malfoy insultó a Filch en la fiesta de Navidad de Slughorn. Sin embargo, siento que el ritmo apresurado de los hechos que conectan a esta explicación pueden generar posibles dudas a los que apenas se familiarizan con el término. He de resaltar la intención de Yates de elaborar escenas de tinte terrorífico. Así como en las Reliquias de la Muerte tuvimos una relacionada con Nagini y la casa putrefacta de Bathilda Bagshot, aquí se configura otra en la retorcida vivienda de la líder de los segundos Salemers, donde el Obscurial estalla rabiosamente. Admito que estas escenas enmarcan tensión, misterio y grados de esencia lúgubre, pero están lejos de consumar algo como esto. Esto. Y claro, esto. Pero al menos lo intentas, Yates, y no cabe duda que mejoras y creces con el tiempo. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es una película que nos permite ver el desenvolvimiento de Rowling fuera de los libros, en una experiencia que la encara directamente y por primera vez en la escritura para un medio más restrictivo como lo es el cine. La rubia británica realiza juegos inteligentes e interesantes en el argumento y con sus personajes, llevando entonces, junto a unos actores aventajados y una dirección madura, a un trabajo que enriquece a más no poder la franquicia de Harry Potter y su universo. Este es un despliegue de creatividad y fascinación por la fantasía que no deja indiferente. He aquí un filme repleto de referencias y cariñosas sorpresas para quienes lo saben todo sobre el Niño Mago. Y al unísono, he aquí un producto que, aun con sus problemas de claridad en algunos conceptos, el espectador menos devoto de la aptalogía original bien que podrá disfrutar. Al menos un poquito. I want to be a wizard.